Bueno, lo primero y ante todo agradecer a la organización del acto la invitación al Consejo General del Notariado Español para participar en una materia que nos afecta tan directamente junto con las otras instituciones con las que diariamente colaboramos, que son Catastro y Registro de la Propiedad. Sin más dilación, y como los juristas tenemos tendencia a enrollarnos, entro ya en materia, pero sentando un pequeño concepto previo que, aunque parezca obvio, es importante para resaltar el tema que estamos tratando. El derecho de propiedad ya lo definió el Código Civil en el siglo XIX como el derecho de gozar y disponer de las cosas sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Ahora bien, ese derecho también lo recogen las constituciones políticas, en concreto la Constitución española de 1978, de ahí que fuera importante que estuviera también alguien del Defensor del Pueblo en este acto. Y la Constitución lo recoge dentro de los derechos del ciudadano, de tal manera que, respetando siempre la función social que la propiedad debe cumplir, la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981 delimitó su contenido esencial e incluyó en el mismo las garantías necesarias para que los intereses jurídicamente protegidos que dan vida al derecho que tratamos resulten real, concreta y efectivamente salvaguardados. Y precisamente una de las más eficientes posibilidades de protección institucional del derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles es la correcta identificación física, mediante la concreción de su situación geográfica, su forma y sus linderos, parámetros de los que va a depender todo el valor y aprovechamiento económico de cada inmueble. Sentada con esto la importancia del tema que estamos tratando, las instituciones públicas que tradicionalmente en España han ocupado el tema de la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario son fundamentalmente el catastro, el registro de la propiedad y todas aquellas autoridades públicas que documentan y controlan la legalidad de los actos y negocios sobre inmuebles y particularmente los notarios. Aun a riesgo de simplificar, podemos decir que el origen remoto del registro de la propiedad, como ya han dicho en parte los ponentes anteriores, era servir de base al nacimiento del crédito territorial, mediante la publicidad de las titularidades jurídicas sobre los inmuebles. Cuando las titularidades accedían al registro, lo hacían perfectamente determinadas en cuanto al ámbito jurídico porque derivaban de un documento público autorizado por notario, pero venían desconectadas de la realidad física por cuanto el título público no recogía el contenido físico de la finca. Por su parte, el origen remoto del catastro se encuentra en hacer un inventario global de la riqueza territorial con una finalidad eminentemente fiscal, es decir, se trataba de facilitar el cobro de los diferentes impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. La configuración física del catastro de esta manera y a lo largo del siglo XX se va haciendo de espaldas, que es la actividad jurídica propia de notarías y registros, fundamentalmente por un tema de método que ha quedado apuntado también en lo que ha dicho antes Pablo. Es decir, cuando el catastro actúa sobre la superficie conjuntamente, es decir, la realidad no se puede parcelar, mientras que los operadores jurídicos, notaría y registro, veníamos actuando individualmente, es decir, la propiedad accedía al registro de la propiedad con cada título de adquisición, es decir, que las parcelas registrales accedían como en una isla separada de las demás, mientras que el catastro, para actuar sobre toda la zona, tiene que delimitarla conjuntamente, sin que se pueda tocar una, si se toca una se tiene que tocar otra necesariamente. Bien, el catastro de esta forma viene a arrancar con unos condicionamientos totalmente distintos de los que teníamos notarías y registros, con lo cual se dio la paradoja de que en la realidad jurídica, en la práctica, los operadores jurídicos nos terminábamos encontrando con tres cosas. Una finca real y vamos a llamar dos ficciones jurídicas. ¿Qué es la finca real? Pues el objeto, o sea, lo que interesa al tráfico jurídico de verdad, lo que interesa al ciudadano, al que compra, vende, al que hipoteca, al que hereda, etcétera, que es la finca real, es decir, el objeto sobre el que está prestando el consentimiento y que a su vez podía o no coincidir con la finca catastral y con la finca registral. Bien en su origen, porque nunca hubiese llegado a coincidir, es decir, que hubiese habido mutaciones jurídicas en el ínterin que no hubieran accedido a catastro o a registro, bien en el mismo momento porque la operación se formalizase con una modificación física de fincas, segregaciones, agrupaciones, etcétera, y simultánea transmisión sin que accediese a catastro. Luego estaba la finca catastral, que técnicamente venía considerada como una porción de suelo perfectamente delimitada planimétricamente con sus correspondientes coordenadas georreferenciadas, pero desconectada de la titularidad jurídica tal como la entendíamos en notarías.
y la finca registral, entendida como la descripción literaria y jurídica, y que venía definida fundamentalmente por citación, superficie y linderos, conectada con el título jurídico de adquisición, pero desconectada de la identificación planimétrica sobre el terreno. Conforme va avanzando el siglo XX y aumenta la intensidad del tráfico jurídico inmobiliario, se hace cada vez más evidente la necesidad de coordinar las dos instituciones de publicidad entre sí y, además, las dos instituciones de publicidad con la realidad que se venía encontrando. Habida cuenta de que se puede afirmar que la coordinación entre la titularidad jurídica de una parte y la información gráfica de los inmuebles y los elementos que la componen es esencial para poder hacer una gestión eficiente del tráfico jurídico inmobiliario. Sin entrar en una exposición detallada de los sistemas de gestión territorial en Europa, que será objeto de una ponencia posterior, que lo explicarán mejor que yo, sí que podemos sentar una premisa previa de lo que yo creo que parte en la generalidad de los sistemas europeos de nuestro entorno. La identificación física de las fincas correspondería al catastro y la publicación de los derechos sobre las mismas al registro de la propiedad. Pero bien entendido que ambas instituciones están perfectamente integradas o guardan una muy estrecha vinculación entre ellas. A lo largo del pasado siglo hubo distintos intentos de coordinación, en su mayoría parciales, pero que no consiguieron el objetivo general. Entre otras razones, y desde el punto de vista notarial, porque faltaba quizá la comprensión del tercer vértice de la estructura triangular que venía a constituir registro de la propiedad y catastro, y, de otra parte, la autoridad pública autorizante, especialmente los notarios. El problema fundamentalmente radica en que las instituciones de publicidad son destinatarios finales, es decir, a ellas les llega un producto acabado. Lo que el registro publica viene de un documento público y está bajo la salvaguarda de los tribunales, y lo que el catastro, por su parte, venía a publicitar derivaba del resultado de un procedimiento administrativo y, por tanto, también estaba bajo la salvaguarda de los órganos jurisdiccionales. Con lo cual resultaba que el sistema, aun en ámbitos distintos, tendría que proteger dos realidades que podían ser diferenciadas y a veces contrapuestas. Por tanto, y en nuestra opinión, la coordinación debe partir siempre de un momento previo. Si estamos en una instancia notarial exigiendo algún procedimiento especial de diligencia o de coordinación, y si estuviéramos en una instancia judicial o administrativa, lo mismo. Y aquí, quizá insistiendo en lo que había comentado antes Pedro de la cuarta pata de la mesa, no podemos partir las autoridades que documenten los actos, o por ejemplo los notarios, de pretender que todo ese procedimiento se puede gestionar solo. Es decir, el notario no es un técnico competente, no es un geómetra. Lo que el notario puede verificar es lo que el ciudadano manifiesta en el documento público, coincide o no con catastro y o registro, y ambas coinciden o no con la realidad. En el caso de que no, asegurarnos de tramitar un procedimiento que garantice los principios esenciales de contradicción para que no genere indefensión. Asegurarnos de que el plano que se nos proporcione, siempre elaborado por técnico competente, que es el que debe coadyuvar en estos procedimientos, permita o no ajustarse la legalidad, incorporarse o no al catastro y, en su caso, publicitar concordancias con el registro de la propiedad. Va a ser en la década de los 90 cuando yo creo que se produce un giro radical de planteamiento. Precisamente es en el año 1990 cuando el Ministerio de Economía, a través del Centro de Gestión Catastral, publicó una obra que se llamaba El Catastro en Europa, en la cual el entonces director general del Catastro, en la exposición de motivos, señaló, y leo textualmente, que nuestra institución catastral, refiriéndose a España, obviamente, necesita cubrir urgentemente un cierto retraso. Resalto que estoy en el año 1990, desde entonces han pasado ya 24 años y realmente el desarrollo catastral ha sido exponencial. Y ello en relación con catastros europeos, por lo que se refiere a la contribución que prestan a la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario. La coordinación que en esos países, el resto de países europeos, existe entre catastro y registro de la propiedad, da lugar a una plena coincidencia entre la realidad inmobiliaria y su reflejo documental dotado de valor jurídico. Y ello dota al sector inmobiliario de transparencia y de seguridad jurídica que las actuales exigencias sociales y económicas demandan de los países que han alcanzado un alto nivel de progreso. Realmente las palabras podrían reproducirse en la actualidad. A partir de ese momento, el hito fundamental que supone el cambio de la relación notaría-catastro, registro de la propiedad, fue la Ley de 30 de diciembre del 96 de medidas fiscales administrativas de orden social,
que modificó, que involucró en el procedimiento no solo al registro y al catastro, sino también de una manera directa y muy señalada, y por primera vez yo creo que al notariado. Y lo hizo de una forma aparentemente simple, que era la obligatoria constancia de la referencia catastral en los instrumentos públicos y, en general, documentos en que constasen hechos, actos o negocios de trascendencia real relativos al dominio y derechos reales sobre bienes inmuebles, a la vez que regulaba el germen de las notificaciones que desde las notarías se generan al catastro y que en determinados casos son susceptibles per se de provocar el cambio de titularidad catastral. Podría pensarse que la consignación de la referencia catastral en la escritura pública era algo banal y sencillo. De hecho, todavía se prevé en la legislación que se pueda tomar del recibo de contribución, pero ello no lo es así. La realidad demostró enseguida todo lo contrario. Si tienes que consignar la referencia catastral en la escritura pública y además en las comunicaciones al catastro tienes que calificarla como indubitada, es decir, que hay una identificación, por lo menos somera, entre la descripción literaria notarial registral y la catastral, es evidente que sin tener delante los datos físicos de la finca, ello en la práctica deviene imposible, a pena o peligro de empezar a alterar titularidades catastrales de fincas que no lo son. Esta necesidad se cubrió, gracias al esfuerzo del catastro, con algo que ha pasado a ser fundamental en el trabajo de las notarías, que es lo que en origen se llama Oficina Virtual del Catastro y hoy está bautizado como Sede Electrónica del Catastro. A través de la misma, ya lo ha explicado Pablo Puyal, en general los ciudadanos, los notarios en particular, en su calidad de funcionarios públicos, mediante firma electrónica se puede acceder, obtener certificados catastrales descriptivos y gráficos, incorporarlos al documento público y eso permite al notario, a la vista de los datos físicos de la finca, determinar o no la identificación de la referencia catastral con el inmueble que está descrito en la escritura. Con ello, ¿qué se consigue? De una parte, si hay plena identificación del negocio jurídico y abarca la totalidad del dominio sobre la finca, mediante las comunicaciones telemáticas que se efectúan desde notaría a registro, provocar la alteración de titularidad catastral sin necesidad de declaración del ciudadano. Y, de otra parte, hacer constar la referencia catastral en el documento público y, posteriormente, tras la calificación del registrador, en el registro de la propiedad. Este sistema originario es el que con algún matiz pasó al vigente, con alguna modificación que luego veremos, texto refundido en la Ley del Catastro Inmobiliario que se aprobó el 5 de marzo de 2004 y en el Reglamento de Desarrollo que se aprobó el 7 de abril de 2006. En concreto, del sistema que en estos momentos es el vigente, interesa destacar lo siguiente. Primero, como he dicho, la obligatoriedad de la constancia de la referencia catastral. Para las escrituras públicas se recoge con carácter general el artículo 38, señalando que la referencia catastral de los bienes inmuebles deberá figurar en instrumentos públicos. Se cita, antes lo he dicho, hay otras autoridades que intervienen, mandamientos, resoluciones judiciales, expedientes, resoluciones administrativas y, en general, documentos que recojan hechos, actos o negocios de trascendencia real relativos al dominio y derechos reales sobre bienes inmuebles. Y, asimismo, se hará constar la referencia catastral en el registro de la propiedad en los términos previstos. Para la inscripción registral también lo prevé el texto refundido en el artículo 48, estableciendo que la finalidad de esta constancia de la referencia catastral en los asientos del registro tiene por objeto posibilitar el trasvase de datos entre las dos instituciones de publicidad, registro de la propiedad y catastro inmobiliario. A estos efectos, el registrador, una vez calificada la documentación presentada, recoge como un elemento más de descripción física de la finca la referencia catastral que se le atribuye a los otorgantes en el documento inscribible, siempre que haya correspondencia entre la referencia catastral y la identidad de la finca. Y, además, se prevé la posibilidad de que la referencia catastral pueda incorporarse posteriormente al registro de la propiedad como operación específica. Y, en segundo lugar, se desarrollaban los mecanismos de comunicación entre notarías y registros con el catastro, que se realizan telemáticamente y que provocan cambios o pueden provocar cambios de alteración de titularidad catastral. En cualquier caso, esto no era sino más que el inicio del camino, porque realmente esta coordinación, si se puede llamar así, porque realmente no es una coordinación, era claramente deficitaria fundamentalmente por dos razones. Una primera, porque es una coordinación meramente referencial, es decir, no hay declaración o no había declaración expresa de concordancia entre la finca real objeto del negocio y la finca catastral destinada a provocar la modificación descriptiva de la literaria registral. Parece un juego de palabras, pero es la situación en la que nos encontramos.
Y, en segundo lugar, solo permite la coordinación referencial en los casos en que la referencia sea indubitada, es decir, cuando hay identidad entre la finca, voy a llamarla literaria, entendiendo que es la del documento público y registro, y la catastral, que ello realmente puede ocurrir quizá en la generalidad de las fincas urbanas que sean viviendas, pero en la parcela rústica no, y en los solares, si no son producto de una concentración parcelaria reciente, pues es muy frecuente que tampoco lo sean. Se dejaba fuera, por tanto, todos los supuestos de disparidad, finca real, catastral, registral, que son precisamente los que están necesitados de coordinación. Y además, y en último término, esa coordinación referencial no estaba basada en la utilización de bases gráficas. Ahora bien, la aplicación de esta norma y la práctica notarial, hablo notarial siempre porque lo estoy haciendo desde el punto de vista nuestro. La práctica notarial que se generó con posterioridad supuso un avance considerable. Ahora bien, insuficiente desde luego para obtener una coordinación definitiva, la cual, y en nuestra opinión, debe pasarse en dos direcciones. De la realidad física al catastro, subsanando las discrepancias que pueda tener la descripción catastral con la situación real del inmueble, y coordinando la descripción catastral con la registral, pero siempre basándose o tendiendo a basarse en una única misma base gráfica. Para ello, y vuelvo a insistir, y en nuestra opinión es fundamental el momento del otorgamiento del documento público, por cuanto es entonces cuando se produce la declaración de voluntad de los particulares sobre el negocio jurídico que sea de transmisión, compraventa, sea una herencia, la constitución de una servidumbre, etcétera, y además porque tal declaración de voluntad de otorgamiento, la declaración de voluntad jurídica de otorgar la transmisión, se puede complementar con el consentimiento de identificación gráfico del inmueble, es decir, el particular o el ciudadano, ambas partes del negocio jurídico, pueden hacer una declaración jurídica de conformidad entre la base gráfica que puede incorporarse y la situación real de la finca que se está transmitiendo, ya sea de concordancia con la descripción de la base gráfica catastral, si es que no hay discrepancias con la realidad, ya sea con la proporcionada por el técnico competente en el caso de que se debieran subsanar tales discrepancias. Un paso más lo supuso la Ley de 4 de marzo de 2011 de Economía Sostenible, cuya disposición final 18ª modificó la Ley del Catastro Inmobiliario. Esta modificación, sin perjuicio que incidía un poco en la relación catastro y registro, realmente únicamente incidió en la primera dirección que antes he indicado, es decir, en la coordinación entre la realidad y el catastro, mediante una más estrecha cooperación entre catastro y notaría, pero dejaba todavía en el aire la necesidad de una coordinación definitiva con el registro de la propiedad. Tras la modificación de la Ley de Economía Sostenible, lo que nos encontramos fundamentalmente desde las notarías, y lo que nos interesa resaltar es lo siguiente: que se establece como obligatoria la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica en las escrituras públicas. Ello no es sino el reconocimiento legal de lo que ya estábamos haciendo en la práctica los notarios. En concreto, el artículo 3, en su punto segundo, señala que se deberá obtener preferentemente por medios telemáticos, precisamente para evitar el coste de los ciudadanos, e incorporarse a los documentos públicos que contengan hechos, actos o negocios susceptibles de provocar una incorporación al catastro inmobiliario, así como en el caso del registro de la propiedad en los casos legalmente previstos. Segundo, además, se refuerzan los efectos jurídicos del catastro. El mismo artículo 3, dejando a salvo, por supuesto, los pronunciamientos jurídicos del registro, señaló que los datos del catastro inmobiliario se presumen ciertos. Antes decía en la redacción anterior a los solos efectos catastrales. Tal mención se elimina. Eso, bajo mi punto de vista, es indicativo quizá de la intención del legislador de que el catastro vaya un poquito más allá del ámbito fiscal, es decir, que sus pronunciamientos, obviamente dejando a salvo las presunciones de exactitud jurídicas que son efecto propio del registro de la propiedad, que despliegue los efectos no solo en el ámbito fiscal, sino en el tráfico jurídico inmobiliario en general. Estaba pensando fundamentalmente en lo que son las bases gráficas. Y, en tercer lugar, estableció unos elementos de coordinación entre el catastro, entre la realidad y el catastro, en los que el notario era un punto fundamental.
Así, se previó o se contempló la posibilidad de provocar la alteración catastral en los casos de modificaciones físicas de inmuebles. Antes he comentado que si la escritura abarca la totalidad de la transmisión del dominio y hay coincidencia de titularidad, de identificación física del inmueble, se cambia directamente la titularidad catastral, pero estamos exclusivamente en la titularidad. Ahora estamos hablando de los casos de modificaciones físicas, es decir, agrupaciones, segregaciones, divisiones, parcelaciones, etcétera. En estos casos, mediante una comunicación que se podría generar desde la notaría al catastro, siempre que hubiera correspondencia de origen entre las referencias catastrales de las fincas base de la operación jurídica y las que tenemos en la escritura, que se aportase un plano representado sobre la cartografía catastral que permitiera identificar el resultado final, se podrían provocar tales alteraciones. En concreto, lo que viene a señalar la norma, que el notario, una vez autorizado este tipo de operaciones, en el plazo de 5 días remitiría copia simple al catastro, junto con el plano proyecto presentado por el interesado en su caso, para que se expidiera una nueva referencia catastral. El catastro lo notificaría al notario en 24 horas para que su constancia en la matriz por diligencia nota al margen, y además la documentación aportada de esta manera podría provocar en las obras nuevas en construcción en régimen de propiedad horizontal la obtención de la referencia catastral provisional. Ahora bien, de esta norma sí que quiero destacar 2 cosas, que obviamente necesita de un oportuno desarrollo técnico. No es tan fácil generar estas comunicaciones telemáticas y además no es tan fácil cumplir los plazos tan pretorios que prevé la norma. Y esas comunicaciones han de ser además de forma telemática y segura, que es precisamente en lo que se está desarrollando en estos momentos. Y que además evidencian una vez de nuevo la necesidad de colaboración de los técnicos competentes, porque es obvio que cuando el notario autorice una escritura pública que provoque una modificación o mutación física de la finca, el notario no va a elaborar el plano referenciado sobre la cartografía catastral, sino que necesariamente tendrá que ser aportado por el particular y obtenido por técnico competente que bajo su responsabilidad pues determine estas cuestiones. La otra novedad era la posibilidad de instruir un procedimiento notarial para la subsanación de discrepancias y la rectificación catastral. Discrepancias entre el catastro y la realidad. En concreto, se tenía previsto que el notario, ante el que se formalicen los correspondientes documentos, solicita a las partes que manifiesten si hay identidad entre la situación real de la finca y la descripción catastral. Si manifiestan que hay identidad, el notario lo describiría en el documento público de acuerdo con la certificación y lo haría constar en el mismo la manifestación de conformidad de los otorgantes. Si hubiera discrepancias entre la descripción catastral y la situación real, cabía tramitar un expediente con citación de colindantes que podía terminar si las discrepancias resultaban acreditadas, provocando la modificación catastral, expediente en el que de nuevo se necesita un plano adaptado a todos los requisitos técnicos del catastro. Este procedimiento de subsanación de discrepancias, dejando sentado que, en mi opinión, es uno de los caminos a seguir, desde el punto de vista notarial quizá tenía un serio inconveniente, no tanto por el procedimiento en sí ni tampoco por el catastro, sino por el resultado final de cara al registro de la propiedad, porque la norma dejaba un poco en el aire cuál iba a ser el reflejo en el mismo. Es decir, del precepto se terminaba deduciendo que si de esa modificación o de esa concordancia entre la realidad y el catastro luego no coincidía con la descripción registral, y así lo había calificado el registrador, el procedimiento terminaba allí. Es decir, no había un paso adelante que permitiese continuar un expediente intentando lograr la coordinación entre esa realidad que se había concordado con el catastro y la realidad jurídica o la ficción jurídica que teníamos en el registro de la propiedad. Llegados a este punto, es inevitable entender que en el siglo XXI el registro de la propiedad necesite fortalecer la publicidad material y formal para poder proporcionar una auténtica seguridad jurídica, que no se limite a ofrecer la titularidad jurídica sobre la finca mejor o peor definida por cabida y linderos, sino que se determine con absoluta precisión los bienes inmuebles sobre los que se ofrece publicidad.
Y, por otro lado, que el catastro no se publica a tener definidas las unidades tributarias sobre las que actuar, sino que estas unidades tributarias, además de estar determinadas físicamente, vengan vinculadas a una persona física o jurídica determinada, de acuerdo con una titularidad jurídica perfectamente definida, a la que se le permita asignar unos números fiscales determinados. Este es el objetivo de coordinación y no otro al que, desde el punto de vista del notariado, debe tender la legislación en esta materia. Y a este objetivo parece que es a lo que intenta o pretende dar respuesta el proyecto de ley que presentó el Gobierno de España en junio de este año, que modifica la ley hipotecaria y la ley del catastro inmobiliario. La exposición de motivos ya la ha desarrollado el senador, el señor Ibarrondo. Luego yo tenía también aquí puesto un poquito de lo que dice la exposición de motivos, pero en el fondo se constriñe a intentar conseguir, como dice textualmente, la deseable e inaplazable coordinación entre catastro y registro. Lo ha desarrollado más. Este proyecto de reforma afecta a catastro y registro, obviamente, porque son las dos instituciones implicadas, pero también a los notarios, porque incide directamente en la actividad que vamos a desplegar a la hora de autorizar los negocios jurídicos o inmuebles y, por extensión, a la sociedad entera y particularmente a los técnicos competentes, porque en todos los procedimientos de subsanación que se prevén, sea de realidad a catastro, sea de realidad a registro de coordinación, va a tener que ser necesario incorporar los correspondientes planos técnicos. Se puede examinar, por tanto, desde distintos puntos de vista. Yo lo haré desde el punto de vista notarial, y un poquito de prisa y seré breve, porque si no, no dejaré tiempo al siguiente ponente. ¿Qué interesa destacar? Primero, que se completa lo que es la descripción de los inmuebles en el registro de la propiedad. Es decir, ya no se va a hacer constar únicamente la descripción del inmueble con situación física, datos relativos a naturaleza, situación y linderos, sino que se incluirá la referencia catastral de los inmuebles, que no podrá ser coincidente con otra. Y además se hará constar expresamente el hecho de estar o no la finca coordinada gráficamente con el catastro, en los términos que prevé la ley. Segundo término, hay que aportar siempre representación gráfica georreferenciada. Antes ya la habían señalado. Es decir, ello es obligatorio siempre que se inmatricule una finca. Y además en los casos de modificaciones físicas de las fincas, agregaciones, segregaciones, concentraciones parcelarias, etcétera, siempre que haya una reordenación de terrenos. En estos supuestos se debe aportar una representación gráfica georreferenciada de la finca que completa la descripción literaria, expresándose si constaren debidamente acreditadas las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. El significado de esa frase lo entienden ustedes mucho mejor que yo. Y con carácter general, se prevé que con carácter potestativo se pueda incorporar, e insisto en el término potestativo, tal representación gráfica referenciada al tiempo de formalizar cualquier acto inscribible o a través de una operación registral específica, a la que luego me haré referencia. Insisto en este carácter potestativo, aquí sí que quiero hacer una pequeña crítica, porque si bien el carácter obligatorio es cierto que no se puede establecer con carácter general, ya que hay situaciones, sobre todo en pequeñas poblaciones rústicas o situaciones parcelarias en que la coordinación puede ser muy costosa, imponer con carácter obligatorio la coordinación podría llevar a, como consecuencia indeseada, a expulsar de los sistemas de publicidad algunos ámbitos de la propiedad inmobiliaria. Yo pienso que la nueva ley debería contener alicientes suficientes para que sea el particular, y antes también se ha insistido, es decir, que sea el particular el que tome la iniciativa, porque por mucho que desde la notaría se le diga, si no tiene un aliciente, el que sea, fiscal, arancelario, de objetivos, que lo vea claro, no va a querer iniciar esos expedientes y hay muchas situaciones arreglables que podrían perpetuarse en el tiempo. Por otra parte, especifica el proyecto que para la incorporación de la representación gráfica deberá aportarse, junto con el título inscribible, la certificación catastral descriptiva y gráfica. Ella es la regla general, aunque se deja a salvo los casos en que la propia ley viene a admitir una representación gráfica alternativa. En cualquier caso, la representación gráfica siempre se apellida georreferenciada y debe cumplir los requisitos técnicos, nuevamente tenemos a los técnicos, que permitan la incorporación al catastro una vez practicada la operación registral. Se reconoce además con carácter general que la representación gráfica de las fincas registrables será la cartografía catastral que estará a disposición de los registradores de la propiedad. Con carácter general, por tanto, con el título inscribible deberá aportarse la certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, aunque está previsto, eso es obvio,
que en algunos procedimientos de coordinación entre el registro y la realidad extrarregistral o en los casos de modificación física de la finca puede aportarse una certificación gráfica georreferenciada alternativa a la catastral descriptiva y gráfica. En este caso se notifica al catastro para que haga las oportunas alteraciones, que luego se trasladen al registro las referencias catastrales resultantes a fin de que se pueda incorporar al folio real la representación gráfica catastral. Se prevén también procedimientos con instancia o bien registral o bien notarial para coordinar la realidad física con el registro de la propiedad. Está el procedimiento para hacer constar en los asientos los datos catastrales. Este se residencia en el registro, que es el lugar obvio. En el caso de que no haya ninguna invasión de colindantes y a juicio del registrador, sí que haya identidad, se podría incorporar la certificación descriptiva y gráfica. En el caso de que hubiera invasión de propiedades colindantes o pudiera haberlas, pues está previsto un procedimiento notarial que puede concluir con la inscripción. Se prevé también un procedimiento notarial de rectificación de descripción, superficie y linderos, en el que expresamente se vuelve a decir que debe aportarse una certificación gráfica georreferenciada de la misma. Luego, obviamente, se vuelve a dar apertura a los procedimientos catastrales registrales a los técnicos competentes. Y ya para terminar, como me estoy excediendo de tiempo, sí que quiero hacer dos salvedades respecto del proyecto, o quizá dos preguntas que dejo en el aire que pudieran mejorarse en lo que será la tramitación parlamentaria. Una de ellas, que en los casos de correspondencia entre certificación gráfica catastral y literaria de la finca, se hace constar la coordinación en el registro de la propiedad en el catastro. En este caso, el registro notifica el código registral al catastro. Quizá sería preferible, en los casos que haya coordinación plena, establecer una única identificación de las fincas. Fundamentalmente porque, luego me corrigen si me equivoco, pero la referencia catastral es la que permite, con el código alfanumérico, trasladar o permite la identificación georreferenciada de la finca. La regla general es la cartografía catastral, como he dicho, y el registro por regla general no puede dar publicidad a otras bases gráficas que no sean catastrales. Pero dejando de lado aquellos supuestos de modificación física de la finca, en que es obvio que hay que aportar otra base gráfica alternativa por la sencilla razón de que se está haciendo una modificación física, y si se parte de una coordinación con catastro, en cuanto hagas la modificación física ya no habrá coordinación. Hay ciertas ambigüedades en el texto que lo que nos da miedo es que puedan generar que se alargue en el tiempo la existencia de una duplicidad de bases gráficas. Y me explico. Cuando se permite la coordinación con la descripción por coincidencia con la base gráfica catastral, podría denegarse la coordinación si coincidiera con otra base gráfica existente en el registro. No se especifica exactamente qué base gráfica sería esa. Debería quedar claro los supuestos en qué base gráfica se está utilizando y, en su caso, establecer un proceso de coordinación necesario para obtener la oportuna coordinación. Además, ya se ha indicado antes que la coordinación gráfica entre catastro y registro, en estos casos, se presume que las presunciones de exactitud del registro de la propiedad se extienden también a la ubicación y delimitación geográfica, cuando la representación gráfica catastral quede incorporada al folio real. Pero a continuación se añade que la presunción igualmente regirá cuando se base en una representación gráfica alternativa en los supuestos en lo que tal representación haya quedado validada por alguna autoridad pública. Es un concepto que no termino de entender. Y hayan transcurrido 6 meses desde que se haya comunicado al catastro inmobiliario y no se haya manifestado oposición. Quizá hubiese sido preferible, bajo mi punto de vista, establecer aquí un silencio administrativo de tipo negativo, no de tipo positivo, porque si no, el hecho de que el catastro no se pronuncie puede determinar que subsista la dualidad de bases gráficas. La base gráfica puede estar perfectamente equivocada, pero debería o bien establecerse algún procedimiento cuasi obligatorio o bien, lo que he dicho antes, incentivos suficientes para que no se quedase ahí. Es decir,
Hay que ir un paso más y establecer un procedimiento de coordinación. Y mientras no esté coordinado sobre la base gráfica única que se reconoce a la regla general de la catastral, no extender las presunciones jurídicas. No me extiendo más. El futuro determinará si al final hemos encontrado el camino para la deseada coordinación entre las instituciones de publicidad y los operadores jurídicos que validamos los negocios jurídicos. En cualquier caso, lo que sí que tiene que quedar claro es que esto no irá adelante si no es con la implicación de todos los sujetos: catastro, notarios, registro de la propiedad, técnicos competentes y particularmente geómetras en general, y que cualquier intento de coordinación que prescinda de cualquiera de estos elementos no terminará llegando a buen puerto. Muchas gracias.